Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 30 de agosto del año 2020. Qué rápido va este año a pesar de todo lo que ha pasado. Hoy en esta propuesta tenemos muchos comentarios. El presupuesto complementario que da una idea del hoyo financiero que heredamos del pasado gobierno, pero que se va a agrandar ahora por el tema de la pandemia, por la crisis económica. Vamos a hablar también de las medidas anunciadas en educación en esta semana y de las medidas anunciadas en el sector turismo. Nuestro invitado en el día de hoy es el ingeniero Bernardo Castellanos, un experto en ingeniería hidráulica, pero yo diría que es un experto en Punta Catalina. Con él vamos a tratar temas de mucho interés para todos ustedes. Señores, el pasado gobierno duplicó la deuda externa y la deuda interna. Y lo peor fue que cambió la composición de la deuda. En el año 2012, Leonel Fernández, que la deuda no había aumentado en términos del PIB prácticamente nada, dejó una composición adecuada. Más o menos el 70% de la deuda externa era bilateral y privada, es decir, con organismos como el BID, el Banco Mundial o con gobiernos amigos. Ese tipo de deuda es una deuda baja tasa de interés, pagadera en muchos años y se puede renegociar. Y el 30% de la deuda era deuda privada, especialmente bonos soberanos. Entonces, este gobierno cambió la relación y ahora el 70% de la deuda son bonos soberanos. Para tener una idea, en el año 2012, los bonos soberanos no llegaban a 2.000 millones de dólares y ahora sobrepasan los 16.000 millones de dólares. Claro, hubo una acumulación de déficit. El gobierno de Danilo Medina tuvo la gran oportunidad en el año 16 de que con el endoso que obtuvo, la reelección y además el panorama mundial, debió haber hecho una reforma fiscal integral, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque estaba en reelección. El presupuesto para este año, y vamos a ver un cuadro que va a poner el director, estimaba un déficit de 110.000 millones de pesos, equivalente al 2.4% del PIB del año 19, porque ya usted no puede hacer comparación con el PIB del 2020 porque no sabemos cuál va a ser el Producto Interno Bruto, cuál va a ser la caída del Producto Interno Bruto. Si ya de por sí veníamos en una situación crítica. Cuando surge la pandemia, se cae la economía, se caen los ingresos, hay mayores gastos en salud. Entonces, el gobierno de Danilo Medina tuvo que hacer un presupuesto complementario. En ese presupuesto complementario que yo le llamo modificación DM, el déficit se incrementa a 233.000 millones de pesos, equivalente al 5.1% del PIB. Y las necesidades de financiamiento, es decir, el dinero que hay que buscar para amortizar la deuda y pagar los intereses de la deuda, sube a 397.000 millones, equivalente al 8.7% del PIB. Pero eso que hizo el gobierno fue hasta agosto. La cosa se agravó. Entonces ahora el gobierno presentó esta semana un presupuesto complementario que eleva el déficit a 417.000 millones de pesos, equivalente a ahí hay un error en el cuadro, es equivalente a un 8.7% del PIB. Y las necesidades de financiamiento, casi 600.000 millones de pesos, es decir, equivalente a 13.2% del PIB. Eso es lamentable, pero es obligado, porque el gobierno no puede dejar que la gente se muera de hambre. El gobierno tiene que aumentar los presupuestos para salud, para vencer la pandemia, tiene que aumentar a educación para que haya docencia y tiene que inyectar también para ayudar a las empresas y seguirle pagando en fase a los empleados que han sido parados. Obviamente esto va a disparar el nivel de deuda, pero eso es necesario, es un mal necesario
cuando la economía se recupere, este gobierno está obligado a una reforma fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda, para que la deuda disminuya gradualmente. Por otro lado, en esta semana se mencionaron las medidas para educación. Muy ambicioso. Darle a 2.8 millones de estudiantes tablets o laptop. Eso es muy ambicioso. Y a 80.000 profesores también. Darle conectividad a todos esos hogares. Eso implica pagarle a la distribuidora. Claro, a esos equipos se le puede poner unos dispositivos para que funcionen inalámbricos, porque hay zonas donde va a ser imposible llevar por redes el internet. Hay que entrenar a nuestros profesores, algunos de los cuales nunca han manejado una computadora, a que trabajen en plataforma. Todo eso va a costar alrededor de 27.000 millones de pesos y la idea es que la docencia inicie el 2 de noviembre. Yo creo que es muy ambicioso. Yo no sé hasta qué punto en tan poco tiempo se le vaya a dotar a cada estudiante de una laptop o de una tableta, de enseñarlos a usarla. Yo no sé hasta qué punto nuestros docentes están capacitados para manejar plataformas. En el sector privado sí, en algunos colegios élites eso ha funcionado. Yo tengo mis dudas, pero claro, el gobierno no podía quedarse cruzado de brazos. Ese es un plan. Apostemos a que dé resultado. Por ejemplo, yo he hecho muchos cursos online, aprovechando la pandemia y el enclaustramiento. Por ejemplo, ahora yo estoy terminando un curso que es sobre políticas públicas. Pero ¿qué pasa? Eso es una cátedra grabada. Yo lo estoy haciendo con la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una cátedra que está grabada. Claro, es interactiva porque ellos te hacen preguntas y tú respondes. Y ellos te dicen si está correcta. Te dan exámenes y también te dan la nota, te dicen. Entonces yo pienso que quizás ese era el camino. Usted coge los mejores profesores de matemática, de gramática, de ciencia, y entonces usted grabar y hacerlo interactivo. Pero yo no sé hasta qué punto nuestros profesores estén capacitados para manejar una plataforma, para él darle la clase de matemáticas a 60 estudiantes. Pero apostemos al éxito. En esta semana el gobierno anunció los planes para la recuperación del turismo. El turismo es lo que era el azúcar antes, la columna vertebral de la economía dominicana. Generaba 150.000 empleos directos y más de 300.000 empleos indirectos con la artesanía, con los choferes, con los turoperadores, con las agencias, en fin. Y generaba del orden de los 6.000 a 7.000 millones de dólares. El turismo a nivel mundial colapsó porque se suspendieron los vuelos, cerraron los hoteles, y aunque el país en julio hizo una apertura, en julio apenas llegaron 50.000 turistas y muchos me los hallo. Entonces el gobierno plantea un plan integral, 18 millones de dólares para promover el país, 400 y pico de millones para estimular a las líneas aéreas y todo un protocolo sanitario para los turistas. Ya, por ejemplo, no se le va a hacer pruebas rápidas a todo el que ingrese, sino pruebas aleatorias, que es una nueva prueba que es a base de la respiración. Es una prueba que ha sido comprobada que da 95% de exactitud frente a la prueba PCR. Yo imagino que van a hacer la prueba a los turistas de mayor edad, a los turistas que presenten sospechas, en fin, eso está correcto. Y se le va a dotar de una especie de seguro por parte de Seguro Banreserva, de forma tal que si un turista adquiere el coronavirus, pueda ser atendido y que incluso se le subsidie su estadía en República Dominicana. Claro, aquí también viene el pero. Depende mucho, porque la recuperación no depende de lo que hagamos nosotros.
incluso de que aplanemos la curva de contagio, porque mientras en el exterior se diga que aquí la curva de contagio y de muerte es exponencial, no van a venir turistas. Pero también depende de que en Estados Unidos, que es el principal emisor de turistas a la República Dominicana, pero hoy en día es el país que es el epicentro de la pandemia, si Estados Unidos no resuelve su problema, aunque nosotros lo resolvamos, los turistas no van a venir. Igual pasa con la Unión Europea, es un problema grave mundial. Por eso probablemente el turismo será uno de los últimos sectores en recuperarse, pero hay que aplaudir toda gestión que se haga. Y qué bueno que el presidente de la República él mismo está a cargo del gabinete de turismo. Amables televidentes, nos vamos a comerciales y la entrevista no se la pierda con el ingeniero Bernardo Castellano, experto en hidráulica, pero experto en Punta Catalina.